Así somos. Bienvenidas todas, todos, todes a una nueva emisión de Sí Somos. Estoy con mis compañeras de siempre, Ana y Gracia, y hoy nos acompaña desde Argentina, pero ya bien mexicanizada, Cecilia Iglesias, para hablar del feminismo comunitario, de los procesos comunitarios también, como una crítica a este pensamiento feminista blanco que en este neoliberalismo también se ha expandido pues cada vez más. Entonces, Cecilia, bienvenida a Gracias. Así Somos. Cecilia es licenciada en Comunicación Social, hizo la maestría en Estudios Latinoamericanos aquí en la UNAM, pero cuéntanos un poco más de ti y cómo es que te involucras con procesos comunitarios. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que desde muy chica, yo estoy metida en estas cuestiones desde muy chica y te van formando, ¿no? O sea, te van inscribiendo en el cuerpo un modo de relacionarte que es político. Tengo que nombrar a mi padre porque mi padre trabajó con Paulo Freire. Muy poca gente lo sabe. Wow. Ya lo va a hacer mucho, pero todo México. Ya es hora de ese reconocimiento. Y en los años 90, en Argentina, a raíz de una invitación de él, pero nosotros nos fuimos sumando, éramos muy jóvenes, todos nosotros que somos una banda. Para empezar, mi madre y mi padre tuvieron 7 hijos y bueno, y todos nosotros con nuestros amigos en nuestros 90, que teníamos 20 años, inicié un proyecto que se llama Universidad Trashumante, que es un proyecto de inspiración freiriana, educación popular, cultura popular, arte, Argentina estaba saliendo de las dictaduras militares, en pleno neoliberalismo con Menem. Entonces se llama todavía Universidad Trashumante, porque salimos por todo el país a recorrer ciudades no grandes, sino pueblos pequeños, con un objetivo de reconstrucción del tejido social, con talleres de educación popular, arte y cultura. ¿Cuántos años tenías tú? 26. Entonces, eso, sí. Claro, es una edad hermosa. Sí. Y estábamos como muy desesperanzados. Era una época de verdad muy complicada, así de... Piensen plenos los 90s, ¿no? O sea, como si fuera... que ya el ZLN ya se había levantado en el 92. 92. Nosotros salimos después porque fue una gran 94, inspiración. 94. El 94, perdón. Sí. Me quedé pensando más bien en el movimiento del contrafestejo por los 500 años. O sea, venía todo un movimiento a la par de la avanzada neoliberal fuerte. De abajo venían un montón de movimientos que llegan al sur y también inspiran mucho, nos inspiran mucho. Y bueno, lo nombro porque esa fue como para mí y todos mis compañeros una gran fuente que hasta el día de hoy nos acompaña, que nos decimos trashumantes, porque es un eterno caminar, pero a donde vayamos llevamos eso, ¿no? La Universidad Trashumante está más viva que nunca, o sea, con proyectos como la Escuelita Trashumante y otros. Y bueno. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu experiencia, porque eso nos da pie precisamente para empezar a explicar qué es exactamente el feminismo comunitario. Y lo primero que tenemos que decir es que es un movimiento que se originó en Bolivia, los pueblos indígenas de Bolivia, entonces es enteramente latinoamericano y surge como respuesta a los movimientos feministas hegemónicos, es decir, los blancos de Estados Unidos, en Europa, porque claramente las condiciones eran distintas las que se vivían. Entonces, cuando vamos a hablar de articular movimientos, no son las mismas soluciones que se necesitan en el sur que en el norte, ¿no? Entonces tampoco los mismos métodos, ni las mismas personas que participan en la configuración de estos movimientos, ¿no? Claro. Las circunstancias completamente lo determinan. Sí, totalmente. Y aparte, creo que es importante justo lo que dices, como ejemplificar muy bien los distintos contextos que vive Estados Unidos, Europa,
México, inclusive Latinoamérica en sí mismo, ¿no? O sea, es decir, el contexto que estaba viviendo México no era el mismo que estaba viviendo Argentina en su momento, lo dijiste. En México se estaba viviendo una sublevación de parte del EZLN. Porque fue en los 90, no dijimos que surgió en los 90. Exactamente. Y surge también como una contranarrativa hacia pues, el neoliberalismo impuesto por Carlos Salinas de Gortari y pues, evidentemente el priismo, ¿no? Y en Argentina pues venían de la dictadura. Mientras en México, Argentina se está viviendo eso, en Estados Unidos ya llevaban décadas pues de la celebración del sufragio, pero aún así en Estados Unidos seguían las mujeres afrodescendientes luchando por su liberación, ¿no? Eso, e inclusive hasta en mismo Estados Unidos existía una contranarrativa a ese feminismo impuesto, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo comunitario responde a esas necesidades, sobre todo pues de las mujeres, de las olvidadas, de las no nombradas, de las que no tienen justo nombre, de las olvidadas. Y pues es imprescindible hablar de la relación que tiene el cuerpo territorio, ¿no?, con el feminismo comunitario. Definitivamente van a ser otras demandas alejadas a las demandas que muchas luchamos en las ciudades o en las grandes ciudades, y entonces se va a defender la tierra y se va a defender también los cuerpos, porque tanto la tierra como los cuerpos de las mujeres son territorios de conquista, ¿no? Entonces va a haber una relación muy estrecha con la naturaleza y por la lucha por la defensa de la vida. Entonces, cuéntanos, Ceci, cómo esta defensa por la vida, por la naturaleza, en contra del extractivismo también, pues puede encarar el feminismo comunitario. Vale. En este tipo de feminismos, que son feminismos que brotan de las ausencias que deja el feminismo occidental, ¿no? Es muy importante cómo nos nombramos, es muy importante rescatar cómo los colectivos o las grupas se nombran, no que los nombren de afuera, sino que se nombran de adentro. Entonces el feminismo comunitario efectivamente nace en Bolivia. No todos los feminismos de la región se nombran comunitarios, aunque uno de afuera los pueda ver como que comparten ciertas genealogías, narrativas y acciones. Pero bueno, en Bolivia nacen exclusivamente en la lucha contra el extractivismo del gas, del agua, contra el imperialismo norteamericano dicho por ellas mismas. Y en esa lucha, que es una lucha campesina, indígena, aymara, sobre todo aymara, las mujeres comienzan a encontrar como un espacio común, compartido. Como Adriana Guzmán, con Julieta Paredes, Silvia Rivera. Incluso es un movimiento muy cultural, en el sentido de que hay como esto pasa en casi todos, ¿no?, como una revinculación identitaria con sus ancestras indígenas. Muchas de ellas ya eran académicas. El caso de Silvia Rivera Cusicanqui comienza como una refundación de su identidad aymara, ¿no? Empieza a estudiar aymara, empieza a conceptualizar desde lo aymara. Y me parece que eso también no solamente pasó en Bolivia, sino que empezó a en Guatemala germinar, también. Claro, es muy fuerte. En Guatemala está Lorena Capnal. Hay muchas mujeres en Guatemala que no se nombran feministas, pero que trabajan esa relación con el territorio. Entonces, bueno, creo que es importante esto que acaba de decir Julia, que es, para comprender este tipo de feminismos, hay que entender, primero, que son feminismos que nacen de la lucha, o sea, no nacen de ningún concepto teórico, ni de ninguna universidad. Y ¿esto qué hace? Teniendo el patriarcado siempre como un norte, es decir, el patriarcado solo no va a desmontar y no puede revolucionar todas las demandas que hace el feminismo occidental. O sea, es una crítica muy fuerte a la narrativa colonial, porque a nosotros todo este colonialismo nos llega fundamentalmente por todos los dispositivos del Estado-Nación, pero sobre todo el escolar, ¿no? El escolar. Y el feminismo occidental nos llega de la misma manera. Entonces, en América Latina, el cuestionamiento es que generalmente los primeros feminismos de la primera ola, de la segunda ola, se adapta en América Latina fundamentalmente a mujeres blancas en un sentido muy amplio que tiene que ver con ser académicas, tener privilegios de clase,
Entonces no tiene alcance, no representa, de hecho, en la mayoría de las comunidades nuestras, que en realidad en Bolivia ni siquiera se nombran latinoamericanas, se nombran del Abya Yala, Sí. ¿no? Y aquí en México también hay muchas regiones, por eso digo lo de los nombres, es muy importante considerarlas, y una de las principales feministas comunitarias de México, que son las mujeres zapatistas, no se nombran feministas. Exactamente. Y la Mujeres que ley luchan. revolucionaria de las mujeres zapatistas es del año 1993. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que son rutas subterráneas, porque no cristalizan, porque no se visibilizan para los dispositivos occidentales, pero que tienen otras agendas, otras agencias que no son necesariamente reconocidas, pero que siempre estuvieron. Solamente que ante el avance feminista occidental hay un cuestionamiento muy fuerte. Y son cuatro patas, digo yo, de una mesa, ¿no? Es el patriarcado, con el racismo, el colonialismo y el capitalismo. Claro. Y entonces, si tú le quitas cualquiera de esas patas, no puede haber una transformación completa. Eso es como un poco la pista, ¿no? de la dificultad y quizá de la incomodidad, porque sí es un reto a las poblaciones que tienen más que ver con el mestizaje, con la adquisición de esto de llamarse ciudadanos, ¿no? Que el concepto ciudadano, si te fijas, el propio concepto ya excluye a todas las demás personas que habitan un territorio. Y entonces de ahí viene que está ligado necesariamente a un territorio, porque está ligado a las luchas por ese territorio. Hasta el día de hoy no hay feminismo comunitario que no esté ligado políticamente a una idea de transformar el capitalismo, o sea, a transformar la idea de clase, pero nombrando específicamente que tiene que ver con el capitalismo. Sí. En América Latina, la cuestión de la racialización de todo sujeto, que claramente sí tiene que ver con colores, pero no solamente con colores, sino con básicamente identidades, ¿no? Sí. Identidades negadas, identidades ausentes, y de estos relatos, sobre todo, de estas narrativas, en donde... Entonces, no es casual que muchas de ellas no se nombran feministas. Por ejemplo, los encuentros que se organizan en Chiapas, que son justamente, tú hablabas del norte global, esto es como la idea del sur global, es que no solamente sucede en nuestro territorio latinoamericano, sino juntar todas las historias de mujeres que han sido negadas sistemáticamente por esta cultura occidental, digamos, que no es solamente una cultura, sino que también es una política, es una economía, todo eso respaldado. Y bueno, estos encuentros se llaman Encuentro de las Mujeres que Luchan, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante rastrear los nombres que se crean en estos debates, en estas luchas, para comprender de fondo cuáles son los conceptos que subyacen. En este caso, o sea, creo que podemos retomar igual otros 4 conceptos que están totalmente ligados a la configuración de los feminismos comunitarios, que es, como ya habían dicho, o sea, la memoria, porque es un trabajo 100% político y que tiene que ver con las determinaciones que tiene para ciertas personas estar en una ubicación geográfica y específica o en un momento histórico particular. El cuerpo como territorio, como menciona Julia, el espacio... O sea, y el espacio. Ahora, cuando mencionabas la parte de identidades, me parece sumamente importante retomar lo que ya mencionabas tú de inicio, Gracia, por ejemplo, de las identidades que se conforman incluso también a partir de esta geografía, ¿no? De este espacio. ¿Por qué las mujeres negras, las chicanas, las latinas no se consideran feministas como ven a sus compañeras blancas? Porque las atraviesan otro tipo de procesos, como particularmente migración. Migración también es una consecuencia por el cual se generan comunidades distintas y que no se genera precisamente haciendo teoría en una universidad, ¿no? Claro. Sino en el campo, no me refiero a un espacio agrícola literalmente, sino que son donde experimentan todas esas vivencias que les da... que determinan, o sea, que son determinadas por su identidad. Claro. ¿No? A mí también me parece muy interesante cómo el feminismo comunitario retoma
la no hegemonía de las mujeres y aparte la comunidad vista desde la familia, ¿no? No vista la familia como un ente patriarcal occidental, por ejemplo en México, ¿no? Donde la familia es fundamental y se asocia directamente con un concepto bastante de derecha y conservador. Sino que, por ejemplo, yo aquí retomo parte de tu biografía, hija de Marta, mamá de Emilia, ¿no? O sea, el reconocerse como un todo, es decir, que tú como persona no actúas de manera individual, sino vienes de algún lugar y vas a algún lugar. Y vienes con tu mamá, tu abuela, tu abuelo, o sea, y que realmente retoma como esta conciencia y esta raíz, ¿no? O sea, y al retomar la raíz también te permite crear otros lazos más allá de los que conocemos. Es decir, y realmente el hacer comunidad, estamos hablando pues de también una contranarrativa a lo que se impone, ¿no? A ese concepto capitalista, ese concepto individualista, ese concepto que nos dice todos los días que la comunidad no existe, ¿no? Y que sobre todo conforme va avanzando inclusive a la tecnología, conforme van avanzando los gobiernos, inclusive hoy en día, como mientras hay zonas donde estamos resistiendo, pues en Europa, donde se supone que son pues los progresistas, los que ampliaron derechos, todo. Ejemplo, Argentina, hace no tanto tiempo en la Constitución se votó el derecho al aborto. Pero al mismo tiempo, el Parlamento Europeo, quien gana esos espacios de ultraderecha son los franceses. Entonces, si hablas de, bueno, ¿cómo el feminismo comunitario responde a eso? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo el feminismo comunitario de Latinoamérica responde a Milei? ¿Cómo responde hacia el Ministerio de las Mujeres en la Diversidad? Exacto, hacia Trump. ¿Cómo responde inclusive hacia Europa, ¿no? O si nada más se queda en los territorios como muy locales. Interesante. Bueno, es el tema. Porque, a ver, sí está ligado todo esto de lo comunitario a la idea de lo colonial. Hay un posicionamiento político que justamente hace la crítica a la cuestión, al occidental. Lo occidental en América Latina entra con las independencias. Sí. Mientras nos estamos independizando, en realidad nos estamos neocolonizando. Porque el colonialismo como concepto es un concepto político que tiene que ver con las fronteras económicas y tal. Y la colonialidad es un concepto más cultural que entra por nuestras escuelas, nuestras instituciones de cultura, todas las instituciones del Estado-Nación. Entonces esa crítica es una crítica global, total. O sea, es una crítica a decir, entonces nuestros Estados-naciones, pues esto que nosotros decimos que nos aglutina, en realidad homogeneizó y con eso negó, con eso invisibilizó, con eso en realidad lo que hace es decretar las ausencias de la gran mayoría de las personas que habitaban esos territorios, ¿no? Y hay muchas, se me vienen tantas cosas, pero voy a tratar de resumir. Hay muchas maneras de negar esas ausencias. Y con relación al feminismo, por ejemplo, está documentado el tema de las brujas, pero no está documentado todas las violaciones que sufrimos nuestras mujeres, nuestras ancestras en nuestros territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los modos de saber, los modos de transmisión de conocimiento, la oralidad no está suficientemente reconocida en Occidente, y eso es una de las maneras en las cuales se invisibilizan. Entonces, para no irme mucho de tu pregunta, efectivamente hay una crítica muy fuerte a todo lo que es lo político que emana del Estado-Nación. Y los partidos políticos y la partidocracia y las elecciones y todo esto, efectivamente, yo ni siquiera me animo ahora a poner mucho los conceptos porque están en debate, están en pugna, están todos peleados con todos, o sea, acá nada es como rosadito, ¿no? Y qué todo bueno lleno de también, contradicciones. ¿no? Exacto. De hecho, a medida que pasa el tiempo también van surgiendo como nuevas rispideces y nuevos horizontes, ¿no? Como tiene que ser como somos los humanos y las humanas. Entonces, algunos autores le llaman como que hay espacios de lo macropolítico y de lo micropolítico. Es cierto que este trabajo en territorio puede parecer micropolítico, pero porque se trabaja desde el territorio, pero la mirada es global. Exacto. O sea, no es, yo lo que quiero es sembrar maíz para que yo y mi familia y mis nietitos comamos, sino que hay toda una conciencia política muy, muy poderosa, que la verdad es que la mayoría de las agendas, incluso de los llamados gobiernos progresistas,
no los pueden contemplar. Yo creo que es imposible. O sea, como dije recién, son agendas que no se encuentran. Sí. El movimiento zapatista dio cuenta de esto. O sea, se intentó. Justo cuando yo llegué, en el año 2001, yo llegué a la Marcha del Color de la Tierra. Yo estuve en San Lázaro cuando la comandanta Susana, por ejemplo, dio ese discurso que fue increíble, porque estábamos todos ahí, en ese lugar lleno de oro y de diputados con trajes, ¿no? Todo Chanel. Y entran ellos, o sea, fue de verdad, eso también me marcó, por eso lo nombro. Realmente me marcó. O sea, yo no sé, yo estaba ahí en una credencial pirata de que era fotógrafa, con una foto que me saqué dentro del metro en esas maquinolas. Bueno, en esa época se podía porque no estaba todo. Pero lo que importa es, entran, yo sabía que no iba a entrar, que no iba a hablar el subcomandante Marcos, porque yo venía de la Universidad Trashumante y ya venía viendo cómo eran las lógicas en que los varones se iban corriendo metodológicamente, ¿no? Y habla Susana. Y no la podíamos ver porque el podio en el cual hablan los diputados, están hechos a una estatura occidental. O sea, toda la institución está hecha en esta. Tuvimos que esperar un rato, trajeron unos cajoncitos, ¿Por qué? ¿no? Y la pararon ahí, o sea, hasta eso. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad que estos no seres, no otros, los nadies. Los nadies, que es la historia de justamente entrar encapuchados, es visibilizar eso, entran en una institución de Estado-Nación. Entonces sí hay una crítica muy fuerte. Ustedes no van a ver si de verdad el feminismo es descolonial, no van a ver que se asocien con programas políticos. Como decía, la ruptura del zapatismo, yo creo que fue también algo que todavía perdura. O sea, ahí hubo 2 o 3 años de negociación, meses enteros, en San Cristóbal de las Casas, en San Andrés Larraizan. Sí. Y bueno, y a la hora que se votó esto en este congreso, que era algo tan importante como una ley de cultura indígena, lo que hicieron los partidos llamados de izquierda fue traicionar esos acuerdos, porque lo más importante que tenía que ver con las autonomías se quitaron, sin que ellos lo supieran, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, desde una perspectiva de la descolonización, la izquierda y la derecha, ambas, en realidad pertenecen como orientación a Occidente. Claro. Entonces, no se podría enmarcar en eso. Claro, porque son caminos diferentes. Sí. Entonces, más bien acá, estos feminismos son autónomos. Son autónomos, pueden en algunas circunstancias tener acuerdos, tener alianzas, de hecho así sucede. Pero te doy un ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Es increíble la diferencia. Incluso la figura la voy a nombrar porque se nos acaba de ir de Norita Cortiñas. Sí. O sea, ella tiene un arraigo, así es como nuestra referente máxima, pero porque no se politizó nunca. Ella siempre se montó autónoma y estuvo presente. Y yo tengo amistades de todos los colores políticos y todas amamos a Norita. ¿Se me explicó? Porque a diferencia de otras madres que sí entraron en el juego del Estado. Entonces, no sé si te termino de responder, pero sí, esos feminismos autónomos que están enmarcados en movimientos autónomos en general, en donde las mujeres hacen un nidito aparte y se posicionan como mujeres, pero que también son conscientes que tienen que construir con toda la sociedad, porque no es una lucha exclusivamente de las mujeres. ¿Sí? Ceci, pues nos quedamos con esa última respuesta. Gracias por tu pensamiento tan crítico. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias, compañeras. Y pues nada más decir que ya no es necesariamente que ya no es necesario solamente una lucha antipatriarcal, sino también anticapitalista, anticolonial, desde las comunidades, siempre creando colectividad. Muchas gracias, Cecilia, por habernos acompañado. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Bye. El corazón de la vida bombea con la sangre de la tierra. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella. La memoria, por la historia contra el tirano.
los pueblos, tejido fuerte de dignidad.